La Navidad debería ser un momento de reunión, calor y esperanza. Pero en 1945, para la familia Soder, esa noche se convirtió en una herida que nunca cerró. Un incendio devoró su hogar en Virginia Occidental y, cuando las llamas cedieron, 5 de sus hijos simplemente habían desaparecido. No quedaron restos, no hubo cuerpos, solo preguntas. Y un vacío que duró décadas. George Soder había llegado a Estados Unidos desde Italia buscando lo mismo que tantos inmigrantes: una vida mejor. Con esfuerzo y disciplina, levantó un negocio de transporte de carbón en Fayetteville, Virginia Occidental. Su esposa, Jenny, era el corazón de la casa, paciente, cálida y protectora de sus 10 hijos. La familia no era rica, pero tenía lo que necesitaba. Los vecinos los describían como trabajadores, unidos y con un profundo sentido de orgullo. George era un hombre de carácter fuerte, con opiniones políticas muy marcadas, especialmente sobre Mussolini, lo que a veces generaba roces con otros inmigrantes italianos de la zona. Pero dentro de su hogar, lo único que reinaba era el bullicio infantil. Los hijos Soder llenaban la casa de vida. Sylvia, la más pequeña, apenas una bebé de 2 años. Los mayores, John y George Jr., que ya ayudaban en el negocio del padre. Y en el medio, los más traviesos, los que aún creían en Santa Claus y esperaban ansiosos los regalos bajo el árbol. La víspera de Navidad de 1945 fue una noche especial. El árbol brillaba con luces de colores, los calcetines colgaban de la chimenea y los niños pedían quedarse despiertos un poco más para jugar con los juguetes recién recibidos. Jenny accedió, dejando que los 5 más pequeños se quedaran despiertos, mientras ella y George se retiraban a descansar. Afuera, el silencio de la noche cubría Fayetteville, un silencio que parecía proteger aquel momento familiar, pero que, en realidad, estaba a punto de romperse para siempre. Pasada la medianoche del 24 de diciembre, mientras el pueblo dormía en calma, un ruido metálico sacudió la casa de los Soder. Jenny, que ya se había acostado, despertó confundida. Miró por la ventana. Nada parecía fuera de lo normal. Pensó que tal vez eran los niños moviéndose en la planta baja, aún emocionados por la Navidad. Cerró los ojos otra vez. Y entonces, poco después, llegó el olor. Un humo denso que se colaba por las paredes. En cuestión de minutos, la casa comenzó a arder con una rapidez que resultaba casi imposible. Las llamas trepaban por la escalera, devoraban la madera, atrapaban habitaciones enteras como si alguien las hubiera rociado con gasolina. George se levantó sobresaltado, gritando los nombres de sus hijos. Consiguió sacar a algunos de ellos, a los que dormían más cerca de la planta baja, pero 5 permanecían arriba, atrapados tras un muro de fuego. Desesperado, intentó subir por las escaleras, pero el calor lo obligó a retroceder. Corrió entonces hacia la parte trasera de la casa. La escalera exterior, que siempre estaba apoyada allí, había desaparecido. Quiso usar sus camiones para derribar una pared y rescatar a los niños, pero ninguno arrancaba, aunque horas antes funcionaban perfectamente. Una a una, todas las rutas de escape se cerraban de forma inexplicable. Jenny, paralizada, escuchaba los gritos de sus hijos mezclarse con el rugido del fuego. Y luego, silencio. Un silencio que helaba más que el invierno de Virginia Occidental. Los vecinos comenzaron a llegar, pero no había nada que hacer. El teléfono de la central de bomberos tardó en responder. Cuando finalmente acudieron, ya no quedaba casa. En apenas 45 minutos, todo el hogar de los Soder se había reducido a cenizas, bajo la luz de una Navidad que jamás volvería a ser la misma. Al amanecer, cuando el humo cedió y solo quedaban brasas, los bomberos y vecinos comenzaron a remover los restos. Jenny y George buscaban desesperadamente, no ropa chamuscada, no juguetes, no recuerdos, buscaban huesos, buscaban cualquier señal de que sus hijos hubieran estado allí, pero lo que encontraron fue nada, ni un fragmento de hueso, ni un diente, ni una mancha de sangre. Eso era lo más perturbador.
porque incluso en incendios devastadores, los restos humanos no desaparecen por completo. Los expertos saben que los huesos pueden resistir temperaturas altísimas, incluso superiores a las que alcanzó aquel fuego doméstico. Los mismos bomberos confesaron que algo no cuadraba. Los restos tenían que estar allí, pero no estaban. Jenny, desesperada, comenzó a hacer sus propias pruebas. Quemó huesos de animales en fogatas, intentó replicar el calor, buscó explicaciones. Siempre quedaban fragmentos. Siempre algo sobrevivía a las llamas. Pero en su casa, 5 cuerpos habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Para añadir más sombras al misterio, el jefe de bomberos declaró que había encontrado una especie de corazón calcinado en las cenizas. Lo guardó en una caja metálica y lo enterró en secreto. Años después, cuando ese objeto fue exhumado, se descubrió que no era un corazón humano, sino una pieza de carne de res. ¿Quién lo puso allí? ¿Y por qué? El forense oficial concluyó que los niños habían muerto en el incendio, pero su veredicto no estaba respaldado por pruebas físicas. Era un cierre administrativo, una forma de callar el dolor con un papel firmado. Para los Souther, sin embargo, el silencio de las cenizas gritaba otra cosa. Sus hijos no estaban muertos. Habían sido arrebatados de alguna manera en medio del fuego. Antes del incendio, George había recibido advertencias extrañas. Se decía que sus opiniones políticas no agradaban a todos en la comunidad. Un visitante misterioso había hablado de pagar un precio por sus palabras. Y la misma noche del fuego, el teléfono de la casa había sonado. Con una voz desconocida, equivocada, inquietante. Después del incendio, la familia Souther se negó a aceptar la explicación oficial. Para ellos, los niños no estaban muertos. Habían sido llevados. Y con el tiempo, comenzaron a aparecer piezas sueltas, fragmentos de un rompecabezas inquietante. Primera pista. Testigos aseguraron haber visto a los niños la misma noche del fuego. Un conductor que pasaba por la carretera dijo haberlos visto dentro de un coche que se alejaba a gran velocidad. Otro testigo afirmó que los reconoció en una gasolinera cercana, acompañados de adultos que no eran sus padres. Eran relatos confusos, pero todos coincidían en algo. Los niños parecían vivos. Segunda pista. Una camarera de un restaurante en Charleston declaró haber servido desayuno a varios niños la mañana siguiente al incendio. Estaban acompañados por 2 mujeres y 2 hombres de aspecto extraño. Nadie preguntó por ellos, nadie los denunció. Simplemente desaparecieron de nuevo en la carretera. Tercera pista. Rumores de adopciones ilegales, secuestros organizados, incluso vínculos con la mafia italiana. George había sido un crítico abierto de Mussolini y había recibido amenazas de miembros de la comunidad italoamericana. Algunos creían que el incendio no fue un accidente, sino un castigo, y que los niños habían sido tomados como venganza. Y entonces llegó lo más perturbador, la carta y la fotografía. En 1967, más de 20 años después del incendio, Jenny Souther recibió un sobre sin remitente con matasellos de Kentucky. Dentro había una fotografía en blanco y negro de un joven. En el reverso, un mensaje enigmático. Louis Souther. Amo a mi hermano Frankie y Lil Boys. A 9 tanto 32 o 35. Louis era uno de los niños desaparecidos. ¿Era realmente él, ya adulto? La semejanza era innegable. La mirada, la mandíbula, la expresión. Pero la carta no contenía explicación alguna. Solo esa imagen que parecía abrir más heridas de las que cerraba. La familia contrató a un detective privado para seguir la pista en Kentucky, pero el hombre desapareció sin dejar rastro. Nunca regresó, nunca volvió a comunicarse. Cada testimonio, cada fotografía, cada palabra anónima parecía alimentar un mismo mensaje. Los niños Souther tal vez seguían vivos, ocultos, apartados del mundo, como si alguien, en algún lugar, quisiera que jamás volvieran a casa. Durante décadas, la familia mantuvo un cartel a la orilla de la carretera, con los rostros de sus 5 hijos desaparecidos. Un recordatorio para los viajeros y un grito desesperado. Miren 2 veces,
Quizás sean ellos. El caso de los niños Soder nunca se resolvió. No hubo justicia, no hubo cuerpos, solo una herida abierta que convirtió la Navidad en un eco de dolor eterno. Y aunque los años pasaron, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Murieron aquella noche o alguien se los llevó?